Ok, en las manos del Señor, ¿ok? comenzamos. Muy bien. ¿Quién quiere orar para poner la reunión en las manos del Señor? Va a orar Mónica. Ay, Dios mío. Bueno. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte gracias porque tenemos esta reunión tan especial que venimos a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a disponer de nuestro corazón para atesorarla, para escucharla, para entenderla y para ponerla por obra, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor Nicolás García, Señor, para que nos enseñe tu palabra, Señor, con sencillez y con sabiduría, Señor, para que pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente, transformando nuestro entendimiento, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, gloria al Señor. Pues a mí me gusta ir al grano, así que ¿qué les parece si abrimos la Biblia por el Evangelio de Juan, donde vamos a leer el capítulo 10, los versículos del 1 al 6. Juan 10, del 1 al 6. ¿Ok? Cuando lo tengan, me señalan con el pulgar para que yo sepa que ya lo tienen. Qué bueno. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6. Bien, leemos la palabra del Señor que dice así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hasta ahí la palabra del Señor. Hemos llegado al capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y aquí encontramos la alegoría del buen pastor, la cual es exclusiva de este Evangelio. No aparece en ninguno de los demás evangelios. Pero esta alegoría es rica en enseñanzas espirituales que incluso hasta el día de hoy podemos aplicar a nuestras vidas. Se relaciona con uno de los oficios más antiguos y más conocidos por los judíos, el oficio de pastor. De ahí es de donde toma el Señor la idea de llamar pastores a los ministros que Él coloca en su iglesia para que cuide de su iglesia. Por medio de estas palabras, el Señor Jesús explica su relación con su pueblo y contrasta su propio ministerio con el de aquellos escribas y fariseos que pastoreaban a Israel en aquel tiempo. Si uno conoce la Biblia, se da cuenta de que Abel tenía un rebaño de ovejas. Abel, el hijo de Adán. De igual forma, patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, también sus hijos tuvieron rebaños. Fueron pastores, nómadas, porque iban de un lugar a otro. Vivían en tiendas y llevaban sus rebaños y sus ganados de lugar en lugar buscando buenos pastos. También David, antes de ser rey de Israel, fue pastor. Lo pueden ver en 1 Samuel 16:1. Y en tiempos de Jesús el oficio era muy común, a tal punto que fue a unos pastores que cuidaban sus rebaños que se les aparecieron los ángeles para anunciarles el nacimiento del Mesías. Lo vimos en este evangelio, en el capítulo 2, versículos del 8 al 20. Al leer esta alegoría, uno puede comprender que Jesús es el buen pastor y que su iglesia es su rebaño. Aparte de Jesús, nadie ha comparado jamás a un grupo de personas con un rebaño de ovejas. La verdad es que nadie quiere compararse con estos animales. De hecho, para muchos resulta incluso ofensivo.
Por ejemplo, en Estados Unidos los equipos de fútbol americano, de baloncesto, de voleibol o de cualquier otro deporte, escogen precisamente ciertos animales de la naturaleza como emblema, como mascotas. Algunos escogen el águila, otros el oso, el lobo, el tigre, la pantera negra, pero nadie se le ocurriría jamás escoger una oveja como emblema. ¿Por qué? Pues porque las ovejas no asustan. Son inofensivas, son asustadizas. Son por naturaleza uno de los animales más indefensos del reino animal. Carecen de habilidades para huir de sus enemigos. No tienen una apariencia intimidante, no tienen colmillos ni garra, ni saben defenderse. Cualquier ruido, por insignificante que sea, los asusta. Y corren despavoridas por todas partes. No rugen, sino que balan. Y lo único que producen es lana. Son fáciles de atrapar. Y basta cogerla por un lado para que se tumben y caigan al suelo y se les pueda trasquilar sin más problema, porque no oponen resistencia. Y cuando son viejas, se come su carne. De modo que por su fragilidad, por su poca habilidad para escapar del peligro, son presa fácil. Quizás no exista animal más desprotegido en toda la naturaleza que la oveja. Las ovejas necesitan de pastores para que las cuiden, porque son presas fáciles. Y resulta curioso que el Señor compare a su iglesia con las ovejas. ¿Será porque, dejando a un lado nuestro orgullo, tenemos que reconocer que como cristianos somos frágiles, somos débiles en medio de un mundo amenazador? Aunque estemos bien de salud y de energía, hay enemigos a nuestro alrededor terribles que amenazan nuestra existencia. El apóstol Pedro nos advierte de que debemos ser sobrios, velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Saben, los leones no suelen atacar a los fuertes, sino a los débiles, a los miembros heridos, ingenuos o inocentes de las manadas. Satanás y los demonios siempre están buscando a los más débiles, a los despistados, para darles caza. De modo que tú, como parte del rebaño del Señor, no deberías despistarte, ni deberías alejarte mucho del pastor, porque entras en riesgo. Por medio de estos versículos del apóstol Juan, podemos entender mejor el propósito de Jesús para nuestra vida y nuestra relación con Él. Es decir, Él desea que estemos cerca de Él, porque Él es nuestro buen pastor. Y el buen pastor cuida de su rebaño. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dijo el Señor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Los rediles estaban rodeados de piedra hasta una cierta altura y tenían una cerca de madera por la que entraban y salían el rebaño. De noche, el redil era vigilado por un portero que se encargaba de cuidar los rebaños de los ladrones y los salteadores. Meditando en estas cosas, descubrimos cómo Jesús enseñaba de una manera tan clara, tan sencilla, profundas enseñanzas espirituales. Actualmente hay muchos predicadores que ni ellos mismos entienden. Utilizan palabras y terminología teológica complicada que la gente no sabe qué quieren decir. Solo los estudiosos pueden entender.
Quizás de ese modo pretenden aparentar una sabiduría mayor, pero nadie jamás fue más sabio que Jesús. Ni aún el mismo Salomón, con toda su gloria, podría igualársele en nada. Sin embargo, Jesús todo lo hacía con sencillez, todo lo decía con claridad. Todo el mundo podía entenderlo. Con sencillos ejemplos que eran comprensibles, como este. Todo el mundo podía entender lo que Jesús quería transmitir, grandes, profundas enseñanzas espirituales. Versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cristo no es ningún salteador. Él llama a la puerta, como está escrito en Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús habla de una comunión íntima, de un conocerse mutuamente. El buen pastor desea el contacto con sus ovejas y sus ovejas desean el contacto con su pastor. Este es uno de los aspectos más necesarios, pero a pesar de ello más olvidado por la mayoría de los pastores de todos los tiempos. Me refiero al hecho de que el pastor debe conocer a su rebaño y el rebaño debe conocer a su pastor. Actualmente hay muchas ovejas siguiendo a pastores extraños que no conocen la voz del buen pastor. Debemos reconocer la voz de Dios para no acabar siguiendo falsos pastores. Hay quienes afirman que no necesitan pastores porque Cristo es su pastor, pero olvidan que Cristo puso pastores en su iglesia. Él mismo los constituyó a fin de que cuidásemos del rebaño. El pastor de verdad, el que es auténtico, ese debe oler a oveja. Es decir, debe pasar tiempo con ellas y debe conocerlas. Es por esta razón que yo os invito, o más bien os exhorto delante del Señor, a que oréis, a fin de que Dios levante o traiga pastores a su redil. Pastores de verdad que se preocupen por el bienestar de las ovejas, por el bienestar de vuestras almas. No como algunos pastores de hoy en día que parecen estrellas de cine, que no tienen contacto ninguno con sus seguidores, más que cuando necesitan sentirse halagados. Entonces sí, se pavonean entre ellos. Pero el pastor tiene que convivir con las ovejas. Queridos hermanos, yo estoy a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Y aunque siempre estoy dispuesto a atender a cualquiera que necesite de mí, lo ideal es que el pastor esté ahí con vosotros. En Lima, en Chile, en Uruguay, donde quiera que estéis. Así que, por favor, únanse a mí en oración para que Dios provea de un pastor que sea un auténtico siervo de Dios y que desee serviros a vosotros. No os conforméis conmigo porque estoy muy lejos. Oren al Señor, que Dios levante pastores, que Dios traiga pastores. Porque es una necesidad. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es igualmente importante. No basta con que el pastor conozca a las ovejas, sino que también es necesario que las ovejas le conozcan a él. ¿Conoces tú a Jesús, el buen pastor? ¿Lo conoces suficientemente? Muchas divisiones en las iglesias
se podían haber evitado si los creyentes conocieran bien a sus pastores o al buen pastor. En ocasiones hay ovejas que en vez de guiarse por la voz del pastor, escucha cualquier otra voz y la sigue. Y esto no debe ser así. Debemos seguir la voz del pastor, del buen pastor. Porque hay muchos falsos pastores que pretenden aprovecharse del rebaño de Cristo. Y para hacerlo, no dudan en dañar a quien sea para conseguir sus objetivos. Actualmente con las redes sociales y el acceso a multitud de sermones, estudios, muchos creyentes corren el riesgo de acabar siguiendo a quien no deben. Por eso el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje que eso no debe ser así. Las ovejas, en cuanto oían la voz familiar de su pastor, acudían presto a su encuentro, porque saben que el pastor las ama, las cuida, las guía por buen camino, las aleja del peligro, las alimenta, las protege, por lo que las sacará e irá delante de ellas hasta lugares de buenos pastos, de aguas mansas. Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Queridos hermanos, queridos amigos, cuídense de los pastores que no conocen. En el mundo hay muchas voces, muchas religiones que enseñan muchas cosas diferentes. Existen muchos líderes religiosos o filósofos que influyen o intentan influir en la conducta y en la vida de las personas, también en las vuestras. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser capaces de reconocer la voz del Señor. Y esto solo puede ser posible conociendo bien las Sagradas Escrituras. Si no la conoces, te pueden engañar fácilmente. Saben, el otro día fui con Montaña, con mi esposa, al hospital para una cita con el cirujano, porque tiene un pequeño bultito en la espalda que se lo tienen que quitar. En la puerta del hospital había un par de miembros de la secta de los mal llamados Testigos de Jehová, con un carrito, con un cartel que decía, ofrecemos estudios de la Biblia gratuito. Y es así como el enemigo de la iglesia pretende robar las almas del redil. Con cursos preparados para engañar, con doctrinas que ellos enseñan y que son falsas. Y algunos les oyen hablar de Jehová y creen que con eso es suficiente, pero no lo es. La peor de las mentiras es la que se te ofrece envuelta en partes de verdad. Como he dicho en alguna ocasión, si alguien te ofrece un vaso de veneno, seguro que no lo tomarías. Pero si te ofrece un jugo, un refresco, es muy posible que lo tomes, aunque no sepas que está igualmente envenenado. La única manera de no dejarnos engañar es asegurándonos por la oración y la palabra de Dios que estamos siguiendo al pastor adecuado. Estamos siguiendo al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Reconoce la voz de Jesús en tu pastor. Reconoce la voz de Dios en mí. Es algo que todo hijo de Dios debe comprobar. En el mundo hay muchas voces, he dicho, hay muchas religiones, pero nosotros los cristianos debemos ser capaces de reconocer la voz del Señor por encima de todas las demás. Y esto solo es posible por medio de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no solo es la fuente de sabiduría y de edificación para el creyente, también es la guía que tenemos para saber si algo proviene o no de parte de Dios. Quiero que vean Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4,
donde vamos a leer los 3 primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Lo tienen? Primera de Juan 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si algo nos está diciendo el Señor aquí, es que no todo el que habla de Dios dice la verdad. Si algo no está en armonía total con las Sagradas Escrituras, es que no proviene de Dios. Así como las ovejas huyen de los pastores extraños, debemos huir de toda aquella voz que no coincida con la voz de nuestro Jesús. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los fariseos no lo entendieron y posiblemente muchos de los judíos tampoco. ¿Entienden ustedes a Jesús? ¿Entienden lo que Él quiere decirles? Dios quiera que sí. Quienes no eran capaces de reconocer a Cristo como el buen pastor, no creyeron en sus palabras. Pero aquellos que lo reconocían, se sometieron voluntariamente a su autoridad y lo siguieron. Dios nunca quiso que su pueblo estuviese sin pastor. Cuando Moisés llegó al final de su ministerio, oró al Señor diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como oveja sin pastor. Números 27, del 16 al 17. Jesús estaba acusando a las autoridades judías, formadas sobre todo por escribas y fariseos, no solo de ser ciegos, sino además de ser malos pastores, de ser extraños y ladrones. Habían expulsado de la sinagoga a aquel pobre hombre que había sido sanado de ceguera congénita, simplemente porque no les importaban las almas. Estaban más interesados en guardar su estatus, su credibilidad delante del pueblo, que el bienestar de las almas. Y eso es una clara demostración de que no eran buenos pastores. En cambio, Jesús, como el buen pastor, salió a buscarlo hasta encontrarlo. Multitud de pasajes del Antiguo Testamento identifican a Dios como el pastor de su pueblo. Desde el Salmo 23, que todos conocen, al Salmo 79, 13, 81, 95, 7, Isaías 40, 11, Jeremías 23, 11, Ezequiel 34. Por cierto, este pasaje de Ezequiel 34, todo el mundo debiera conocerlo. Porque es un pasaje que nos habla del buen pastor. Y deberían leerlo y meditarlo, porque les puede ayudar a no dejarse engañar por los falsos pastores. Pero como decía, en toda la Biblia se nos habla de que Dios utiliza esta alegoría del pastor y de su rebaño. Dios es el pastor por excelencia, porque Él es bueno de corazón. Él es tierno, es amoroso con su rebaño. Curiosamente, como está escrito, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo a sus discípulos:
A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9 del 36 al 38. Más adelante el apóstol Pedro escribirá diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Así que ya no estamos solos, ya no estamos sin pastor. Tenemos a Cristo que es el buen pastor. Pero como congregación tenemos que orar por un pastor que pueda estar con nosotros. ¿Saben? Este pasaje puede considerarse como el cumplimiento de Ezequiel 34:23, donde dice, le levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Y es curioso, Jesús desciende de David. Él es el buen pastor, como había sido predicho, como había sido profetizado. Este hermoso pasaje que hemos meditado en este día contiene muchas y profundas enseñanzas sobre las que debemos reflexionar. 1. Reconozco la voz de Jesús entre las muchas voces que escucho en mi vida diaria. Reconozco la voz de Jesús como la voz de mi pastor. 2. ¿Estoy siguiendo a Jesús con confianza y obediencia? ¿O soy una oveja rebelde? 3. ¿Cómo puedo hacer para estar más atento a la dirección de Cristo en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? 4. ¿Qué voces extrañas están tratando de apartarme de Jesús, de la palabra de Dios? ¿Y cómo puedo rechazarlas? 5. ¿Estoy dispuesto a acercarme más a Jesús? ¿A tratar de conocerle más íntimamente como mi buen pastor? Como está escrito, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, del 31 al 35. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Que el conocimiento y la meditación de la palabra de Dios nos ayude a entender mejor a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Queridos hermanos, oremos pidiendo que Dios nos ayude también a reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, como está escrito en el Salmo 100, versículo 3. Así pues, que este pasaje nos ayude a entender que Cristo desea estar con nosotros. Por eso Él nos habla, por medio de sermones, de predicaciones, de estudios, a través de su propia palabra, a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Él siempre está hablándonos. Quiere que conozcamos su voz, que aprendamos a diferenciarla de todas las demás voces. Él quiere que obedezcamos su voz. Porque Él sabe que separados de Él, nada podemos hacer.
Lejos del Señor somos presas fáciles para el diablo, para los demonios, para este mundo corrompido que trata de empujarnos hacia lejos de la voluntad de Dios. Seamos sobrios, seamos inteligentes, velemos, oremos. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Vamos a rogarle al Señor que Él nos ayude a identificar su voz por encima de todas las demás. Pero también le vamos a pedir al Señor, Señor, necesitamos obreros en tu mies. Levanta hombres y mujeres que quieran servirte. De verdad. Amén. Me gustaría que una o dos personas, de manera breve, pero una o dos personas, en nombre de todos los demás, oremos por estas cosas. Adelante, hermanos. Padre, en primer lugar agradecerte, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por habernos dejado una palabra tan clara, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entenderla profundamente, que nos ayude, Señor, a no dejarnos seducir por la corriente de este mundo, Padre amado. Que nos ayude, Señor, a reconocer tu voz, esa voz interna que siempre nos está hablando. Y esa voz externa, Señor, cuando tu palabra es predicada. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes enviándonos un pastor, Señor. Amén. Conforta tu corazón, Padre amado. Ayúdanos a entender la importancia de tener un pastor que vele por nosotros y en el cual podamos conocerlo a Él, que Él nos conozca a nosotros también, Señor. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Te agradecemos infinitamente por amarnos, por dejarnos tu voluntad revelada, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias Amén. sea a ti todo el honor y toda la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, quiero rogarte, Padre, para que entre nosotros, presentes, Señor, todos los que estamos virtualmente, salgan, Señor, mujeres y varones, Señor, que se comprometan y te pongan a ti en primer lugar, Padre, porque así como nosotros, Señor, conocemos verdaderos siervos tuyos, como el pastor Nicolás y muchos otros, también, Señor, ayúdanos, Padre, para nosotros, entre nosotros, que salgan, Señor, personas que puedan llevar tu palabra, Dios, que puedan defenderte y también ser instrumentos, Señor. Nosotros somos conscientes, Padre, de toda la realidad que estamos viviendo, Señor. Necesitamos de tu amor y queremos ser amor para las demás personas, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. En verdad te agradecemos, Dios del cielo y de la tierra, habernos dejado una palabra tan hermosa que podemos meditar y en ella encontrar, Señor, la guía que necesitamos, el consuelo, el ánimo, la exhortación, la corrección. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, tú eres nuestro buen pastor. Queremos, Señor, que tú respondas a nuestra necesidad. Por favor, levanta hombres y mujeres que quieran servirte en Uruguay, ahí en Lima, Señor, en todos los lugares donde hay hermanos nuestros que están sin pastor, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. A partir de ahora,